Ética o no ética es una cuestión bastante complicada. Lo que sí es legítima, es lícita, absolutamente lícita. Se han utilizado todos los instrumentos legales de que disponemos en nuestro Estado de Derecho para convocar esta moción de censura. Sánchez ha demostrado un poco también ese ansia que tenía por llegar a aparecer algún día en los libros de texto como presidente del gobierno, lo que le rechazó las urnas, lo que le rechazó otra moción de censura. Es una situación de ansia, su propio partido también le defenestró con claridad. ¿Por qué llegó otra vez a dirigir el PSOE un poco? También por el paso que dio atrás Susana Díaz, que sin duda era la que se veía como la candidata a dirigir los destinos de los socialistas españoles durante unos cuantos años. Él ha aprovechado la oportunidad que ahora se le ha presentado de la sentencia de la Gürtel para reunir a todo cuanto opinión y no sé cómo decirlo, y postura en contra de Rajoy, los populares, cogerían esta moción de censura. Una censura que evidentemente la sentencia de la Gürtel afectaba muy poquito a lo que es el gobierno actual, pero sí es verdad que el número de casos de corrupción que nos han estado afectando durante los últimos años ponía a Rajoy y su gobierno, más que a Rajoy y su gobierno, a su partido, en una situación muy difícil. Ha ganado, ha salido adelante. Ahora, ¿qué nos espera? Yo no soy muy partidario, lo he dicho en mis artículos, lo he dicho en diversas emisoras, de Albert Rivera, pero sí tengo que dar una razón en este momento, que es que habría que celebrar unas elecciones ahora automáticamente. Es decir, ya ganó el señor Sánchez, ha quitado al señor Rajoy y a su gobierno, digámoslo entrecomillado, de en medio. Entonces ahora los que tenemos que tener la voz somos los ciudadanos españoles. Tenemos que ir a las urnas, elegir un presidente que esté representado y que hayamos elegido en las urnas, y con un gobierno apoyado por una serie de votos de un partido más o menos con una representación importante. Va a ser muy difícil gobernar con 84 diputados, los apoyos de unos nacionalistas que no creen en ellos, que lo único que quieren, digamos que podría ser una postura antisistema, es decir, lo que quieren es bronca, bronca y bronca. Cada cosa que vaya a hacer Pedro Sánchez va a tener la postura en contra de nacionalistas, vascos, catalanes, independentistas, e incluso de Podemos en todo aquello que no se vea muy bien representado de cara a sus bases, porque una cosa es que Pablo Iglesias se compre su chalet y otra muy distinta que tú tengas que defender unos principios ante el Parlamento y cargarte al presidente para ponerte tú. Es decir, no sé, es una opinión, por supuesto, como lo que estamos dando, muy personal, pero si es esa postura. ¿Qué tipo de gobierno puede tener? Yo creo que, sin ninguna duda, Podemos va a estar ahí, vamos, el apoyo incondicional de ellos. No creo tanto en los nacionalistas catalanes, sí a lo mejor les dan una prebenda a los nacionalistas vascos. Y luego también me preguntabas, Marina, por los presupuestos. Yo creo que los presupuestos, el PP lo que tiene que hacer, tiene la prerrogativa en el Senado de dejarlos tal cual están, no meterse en batallas ahora mismo de presentar una enmienda a la totalidad y tirarlos abajo para que no haya presupuestos. Los presupuestos los necesitamos. Aunque el Partido Popular no siga en el gobierno, a los españoles los vienen bien. Y el PSOE tiene la obligación legal de coger y ejecutarlos. De ejecutarlos no como ellos le vea y los interese, sino como tienen que hacerlo. Es decir, trabajando y siguiendo esas cuentas que hemos aprobado los españoles con nuestros representantes legales y aprobadas por mayoría, una mayoría absoluta y correspondiente a como dice nuestro sistema legal. Vamos a esperar, no perdamos la ilusión, sigamos adelante y esperemos, eso sí, a mí me habría gustado ahora, ya que hagan las elecciones, hemos quitado al señor Rajoy, que se aferraba, nadie puede ponerlo en duda, al cargo como una lapa a una roca, entonces ahora que tenemos que hablar somos los españoles. Yo creo que lo que va a intentar es buscar un poco de tiempo, seguir al frente del gobierno, intentar recuperar un poco de ese prestigio perdido durante los pocos años que lleva visible de cara a la política, de cara al exterior, y va a intentar pues, ganar algunos puntos para evitar la debacle que se le anuncia al PSOE. También es verdad que creo que muchos subvotantes no van a entender, ni el resto de muchos españoles, ese apoyo buscado, negociado y recibido de Bildu,
que digamos son los representantes de aquella ETA que dice hoy que ha desaparecido, todavía tenemos que verlo, de los independentistas catalanes, que de luego se pasan el Estado de Derecho por donde ellos consideran conveniente, y otras fuerzas que para mí yo considero que siguen siendo antisistema, y antisistema con todas las palabras, digámosles populismo, pero para mí es un antisistema. Tengamos esperanza y veremos cómo salimos adelante.